Buenas tardes, agradezco la invitación, como tan distinguidos ponentes que ya me han antecedido. Y a mí me va a facilitar, agilizar un poco la exposición, porque como el tema obviamente nos ha convocado, cada uno ha preparado su aporte y son complementarios. En mi caso, yo le he enfocado un poco más, diría, académico. Primero voy a repasar rápidamente, digamos, las nuevas teorías del crecimiento económico, enfoques, digamos, también vinculados al crecimiento económico de los países. Y después voy a aterrizar ya a los temas, a los indicadores, y obviamente el Perú es el que debe recibir nuestra opinión, mejor dicho, los hacedores de política. La primera, digamos, puede pasar. Bueno, un poco yendo a lo conceptual, el repaso de las recientes teorías y enfoques, los primeros que voy a mencionar son, yo diría, los teóricos, los científicos, le dice uno, y los otros son los, digamos, los pragmáticos, son más ingenieros, pero en fin, ambos se complementan y finalmente llegan a lo mismo, solo que puede pasar la primera vez. Mire, ya lo mencionó muy bien Santiago Roca, también Alfonso. Entre los modelos económicos recientes de crecimiento económico, ya se mencionó a solo el endógeno. Cuando se habla de endógeno, justamente Alfonso aclaró, la tecnología no es un maná. Endógeno quiere decir que la tecnología es parte del proceso económico, es endógena, por eso que se llama endógeno. Entonces es un aporte en el cual, digamos, los modelos ya han ido, digamos, mejorando, acercándose más a la realidad económica del crecimiento económico. Adelante, vamos avanzando. Después ha habido recientemente, digamos, en 2011, ha habido una teoría nueva que amplía el marco de los dos anteriores, particularmente de Romer, ¿no?, el creciente endógeno, en la cual considera el aspecto no solamente, digamos, tecnológico en sí, sino también los aspectos históricos, el aspecto, digamos, del componente social, un modelo que, bueno, los autores que son Alor y White le llaman teoría unificada del crecimiento económico. Esta teoría, para, digamos, sintetizar, hay unas conclusiones, los papers están acá, y esto lo voy a dejar para que quien quiera verificar o profundizar puede hacerlo, porque acá está la referencia. ¿Qué dicen, digamos, estos autores de la teoría unificada del crecimiento, que es lo más reciente, en la cual toma en cuenta el capítulo humano, la equidad y el crecimiento económico? O sea, el crecimiento económico, muchos obviamente critican, no es suficiente para el bienestar de la sociedad, porque tiene que haber distribución. Y ese es el problema, ¿no? Por ejemplo, comentan estos dos, digamos, científicos, que mientras los economistas clásicos planteaban, digamos, la hipótesis de que la desigualdad era beneficiosa para el crecimiento, ¿no? Y más bien los neoclásicos cambiaron, digamos, o sea, los neoclásicos son, digamos, el mainstream, ¿no?, la actual, digamos, tendencia dominante del pensamiento económico. Los neoclásicos dejaron de lado esta hipótesis y más bien sugieren que la distribución, una buena distribución del producto,
más bien limita el crecimiento. O sea, con otro enfoque ya, digamos, tienen la misma, digamos, conclusiones, digamos, respecto a la distribución. O sea, uno habla de la desigualdad, el otro habla de que, digamos, la distribución, si hay buena distribución en todo caso, si hay más distribución, digamos, limita el crecimiento. Bueno, la teoría unificada del crecimiento y con evidencia empírica, este modelo, digamos, este enfoque, digamos, de este último aporte, tiene una, digamos, evidencia empírica, o sea, ya lo han, digamos, probado. Ha demostrado que la distribución del ingreso tiene un significado impacto en la formación del capital humano. Obviamente, si uno, ya lo explicó también en otras palabras Alfonso, ¿no? Quien no está bien alimentado, quien no tiene buen sueldo, que no tiene, digamos, los ingresos suficientes para educar a sus hijos, o antes de eso, para nutrirlo mejor, obviamente, pero esto lo han demostrado, digamos, con un modelo, digamos, económico, y llegan a la conclusión de que la distribución del ingreso tiene un impacto y también en el proceso de desarrollo. Entonces, el asunto está de que ellos dicen que el capital humano viene a resultar el principal máquina o motor del crecimiento. La igualdad y la presencia de, digamos, inclusive en presencia de restricciones de crédito, estimulan, o sea, la igualdad estimula, digamos, la formación del capital humano y el crecimiento. O sea, han relacionado no solamente los aspectos que mucha gente a veces critican a los anteriores, digamos, teóricos, de que solo veían digamos, la variable física. Acá incluyen las variables sociales, particularmente, digamos, el aspecto, digamos, del ingreso y la igualdad social. Bueno, ahora hay otro enfoque, digamos, que ha aparecido hace 2 años, que es justamente los autores, un profesor del MIT, son 2 autores, ¿no? Han hecho un libro, ¿no? Uno es un profesor del MIT, y el otro es un profesor de ciencia política de Harvard. Y esto, digamos, este es un enfoque, a mi entender, de la nueva economía institucional, en la cual, digamos, ellos finalmente llegan a concretar de que hay 2 fuerzas. Hay una fuerza, los grupos de interés. Cuando hay crecimiento económico, se generan grupos de interés, y esos grupos de interés, esa fuerza mayor, son aquellos que acumulan mayor, digamos, parte del ingreso. O sea, otra palabra, se genera una desigualdad de ingreso. Entonces, y eso es lo que ocurre en Estados Unidos. Ellos señalan en Estados Unidos y varias economías europeas, estas 2 fuerzas. Una primera fuerza es las nuevas tecnologías, la globalización, como mencionó el primer expositor, ¿no? La tecnología de la información y la comunicación efectivamente han globalizado, ayudado a globalizar, pero han aumentado la desigualdad. Y en segundo lugar, contamos con importantes cambios políticos, ¿no? Facilitando las cosas a los más ricos, y especialmente en el sector financiero, con los subsidios implícitos, explícitos del gobierno, etcétera, que ellos han estudiado. Entonces, el problema, digamos, final que ellos, digamos, cuestionan, es que la prosperidad es una cuestión de instituciones políticas y la política. O sea, esto, digamos, a lo anterior, digamos, desarrollado por los primeros teóricos que he introducido, acá introducen el elemento político, la institución política. Y finalmente, lo que ellos dicen es, el verdadero peligro es cuando la desigualdad económica se asocia a la desigualdad política, que es lo que está sucediendo actualmente con el mainstream. Adelante. Bueno, hay otra, digamos, corriente, que es la que de repente es más asimilable para los tecnólogos, digamos, los científicos,
digamos, la ciencia física sobre todo, el de las revoluciones tecnológicas, o sea, el paradigma tecnoeconómico. ¿En qué consiste esto? Hay, digamos, así como se habla de los ciclos económicos, acá digamos, se habla de los ciclos tecnoeconómicos. O sea, por ejemplo, acá, digamos, han hecho todo un estudio, digamos, del desarrollo, digamos, económico de la humanidad a nivel mundial, por supuesto, desde, digamos, la primera revolución industrial. Esta primera revolución industrial, digamos, produjo, digamos, una burbuja, produjo una recesión, reventó la burbuja, pero después de la recesión, digamos, la economía recuperó y se creó, digamos, el gran salto, digamos, de la economía inglesa, que era dominante en esa época. Lo mismo, digamos, en la época, digamos, del vapor, digamos, la época del descubrimiento del vapor, digamos, de los ferrocarriles, también había, digamos, se generó digamos, la burbuja, digamos, acá le llaman, digamos, del ferrocarril manía, ¿no? O sea, reventó la burbuja, después, digamos, se produjo una recesión y llegó digamos, una de oro, dorada, que era la era victoriana, ¿no? Digamos, en la cual seguía siendo Inglaterra, digamos, la potencia líder. Otra época, la época del acero, digamos, y la ingeniería pesada, ahí ya Estados Unidos empezó, digamos, a tener participación a fines del siglo XIX. También nuevamente se generó una burbuja, digamos, reventó una recesión y dio origen a la Belle Époque, ¿no? En Europa y, digamos, una época de progreso en Estados Unidos. Una era más reciente, ¿no? Digamos, a principios del siglo XX, la era del petróleo, ¿no? Y, digamos, los autos, digamos, el desarrollo de la industria automotriz, etc. Obviamente ya Estados Unidos empezó a desplazar a Europa. Se creó también, digamos, se produjo la llamada, pues justamente conocida, digamos, el crack del 29, la burbuja reventó ahí y nuevamente después digamos, de la guerra, la época post, digamos, Segunda Guerra Mundial, fue una era de oro, digamos, para, digamos, sobre todo los países liderados por Estados Unidos y países, digamos, que se recuperaron de la guerra, como mencionó Alfonso, también en Alemania, etc. Después, a partir de 1971, justamente o sea, digamos, el actual ciclo, digamos, el paradigma actual que arrancó en 1971 con, digamos, el desarrollo de la tecnología de la información y la comunicación, también ha creado, digamos, justamente la globalización y en ese momento el sector financiero, como en todos los demás casos, también el sector financiero fue el que causó la burbuja y también hubo, digamos, reventó y la recesión consecuente. Bueno, lo más reciente ya la conocemos, digamos, porque en el 2007, digamos, justamente, digamos, se produjo la burbuja financiera en Estados Unidos y en Europa y reventó. Entonces, la gran pregunta es si es que después de la recesión, que parece que sigue siendo, digamos, larga, sobre todo en Europa, va a haber nuevamente una, digamos, época de oro. Esa es la gran, digamos, cuestión y la gran pregunta, si este enfoque, esta teoría se cumple. Yo tengo mis dudas, por lo menos en mi opinión particular. La siguiente, ¿no? Bueno, ahora los enfoques más pragmáticos. Justamente Michael Porter era un ingeniero aeronáutico, después se convirtió en economista, digamos. Entonces, es un enfoque más, digamos, bottom-up, o sea, más bien los otros enfoques que hemos visto es un enfoque
digamos, de las grandes variables agregadas. Acá no han desagregado la variable, y Porter trabaja con indicadores, ¿no? Entonces, una receta que él plantea, digamos, para el Perú, que lo presentó en el CADE del 2010, tiene que ver con diferentes factores, que en la cual justamente él ha sido uno de los creadores del índice de competitividad, ¿no? Digamos, del World Economic Forum. Entonces, él, digamos, señala las falencias que ya los han mencionado quienes me han antecedido, y también pone énfasis en la falta, digamos, del desarrollo de capacidades tecnológicas y científicas. Ahora, ahí plantea una secuencia de prioridades. Bueno, él plantea que se mantenga las políticas económicas, los programas económicos actuales, digamos, en cuarto lugar, digamos, le da importancia a la ciencia y la tecnología, porque, digamos, es el motor para darle sostenibilidad al desarrollo. Acá entramos justamente, mencionó el primer autor, digamos, el aporte, el enfoque de la complejidad económica. Esto lo han desarrollado un venezolano que es profesor de Harvard, digamos, economista, y un chileno que es profesor del MIT y es físico estadístico, es César Hidalgo. O sea, realmente la dupla esta digamos, llegado a dar un aporte que me parece bastante interesante, porque asumir un reto, el reto de no trabajar, digamos, con las grandes variables agregadas, sino entrar a una visión bien micro, para la cual, digamos, tomaron en cuenta la estandarización de todos los bienes y servicios por, digamos, el SIU, ¿no? y otros estándares, digamos, industriales, de la cual cogieron unos 800, digamos, diferentes bienes y servicios para poder, digamos, desarrollar su planteamiento. Bueno, ¿qué dicen ellos como en resumen? Acá justamente el enfoque es con una contraposición a lo que dice Porter. Porter centra todo su enfoque en la competitividad. Ellos dicen la competitividad no es un sustantivo, es un adjetivo de la producción. La productividad no es rentabilidad, o sea, se puede ser rentable a la empresa empobreciendo a sus clientes o suministradores. O sea, es un enfoque al revés, o sea, es una respuesta, digamos, contraria al enfoque, digamos, de la competitividad, que tiene vigencia y está en la mente del 90% de los presentes, me parece, ¿no? Es una vuelta, digamos, completa a lo que, digamos, muchos creen actualmente. Bueno, entonces ellos se centran en las capacidades personales y organizacionales, digamos, del trabajador. Por eso que le llaman person bias, o sea, ellos dicen de que el conocimiento que puede y hace, digamos, más competitivo, más capaz un país para crecer, es el conocimiento productivo, el conocimiento tácito, no el conocimiento explícito que se dan en las universidades y centros de formación. Entonces ellos van más a lo concreto. Y no solamente el conocimiento individual, sino la asociación de un conjunto de conocimientos. Por ejemplo, para hacer, ellos hacen digamos, simple ejemplo, ¿no? Para fabricar una cápsula digamos, de pasta de dientes. Ahí no solamente se necesita quien sabe, digamos, tiene el conocimiento para hacer la envoltura, sino tiene que juntar gente que sabe, tiene los químicos que saben cuál es la
la mezcla y la fórmula y cómo manejar. Otro ingeniero industrial que sabe el proceso digamos, de fabricación, etcétera, etcétera. O sea, es todo un conjunto de conocimientos diferentes que se complementan y se asocian. Ese es un enfoque bastante realista que me parece es un enfoque de los físicos, justamente. Entonces, yo siempre he planteado, y díganlo que lo digo en título personal, en algunos debates, que realmente la ciencia económica ve una parte de la realidad, pero la realidad también tiene una parte, digamos, que denomina un sistema físico. O sea, finalmente para poder analizar la realidad tenemos que juntar ambos componentes. ¿Y qué es lo que han hecho en este equipo? Justamente ha llamado como colaborador para desarrollar, digamos, todo su aporte el economista, que muy reputado, Hausmann, a un ingeniero, a un físico estadístico. Y el producto me parece que es bastante interesante, ¿no? Bueno, vamos avanzando, ¿no? Para no... Mira, entonces acá ellos han hecho, digamos, todo un estudio y acá demuestran, digamos, empíricamente si su propuesta del crecimiento económico en base de la data, toda la data que han procesado, de todo lo que se ha, digamos, producido hasta el 2008 a nivel mundial, de todos los países que han analizado creo como, ahí tengo como 180 países. Y, digamos, la única forma de mostrar que si su enfoque tenía, digamos, bastante, digamos, valor o, digamos, por lo menos un mínimo de error o digamos, alguna precisión, entonces han comparado el enfoque del World Economic Forum, o sea, el ranking de competitividad, como, digamos, aplicando el ranking de competitividad, si se podía, digamos, corroborar con el crecimiento que han tenido los países. Y él hizo una metodología, la metodología de la complejidad económica. Y entonces acá se demuestra de que el enfoque que más, digamos, se acerca digamos, al crecimiento producido. Ellos, digamos, hicieron un análisis, creo que hace como una década, digamos, creo del 1998 a 2008, 10 años, a nivel, digamos, de los países, a nivel, digamos, mundial, ¿no? Pues es un trabajo bastante, que les ha tomado 5 años, o sea, no es poca cosa. Entonces llega a la conclusión de que su enfoque corrobora mucho mejor que el otro. Bueno, bueno, acá el índice de competitividad, pues el Perú ya se mencionó, de 128 países, el Perú ocupa el 89, como dijo el primero expositor, ¿no? Solamente supera a Ecuador, Bolivia y Venezuela. Se supone que los otros países latinoamericanos están encima de él. Vamos avanzando un poco más rápido. Bueno, acá, bueno, hay una relación entre el crecimiento económico y la productividad. Así es, digamos, la productividad, digamos, tomando en cuenta, digamos, la productividad, digamos, acá laboral. Muchos, digamos, ya lo mencionó también, pero acá se corrobora, digamos, en forma, digamos, estadística y analítica, de que el cambio del crecimiento económico per cápita en 10 años, la década del 90 a nivel mundial, respecto, digamos, al aporte digamos, del trabajo, o sea, la utilización del trabajo, o sea, la cantidad de trabajadores aporta una cantidad, pero el mayor, digamos, aporte es el cambio de la productividad del trabajo. Pero hay un detalle acá. Miren, en esa década, quienes más han crecido, vamos a Irlanda, Corea. Miren, quienes menos han crecido, digamos, nosotros, digamos, tomando como referencia, por ejemplo, Suiza. Suiza prácticamente no ha crecido, sino ha decrecido en productividad.
Ustedes dirán, digamos, los países desarrollados, lo que pasa es que se produce una cierta paradoja, que hay países que ya han llegado a un nivel de complejidad, o sea, de sofisticación de su economía, de que el crecimiento que pueden hacer adicional es muy escaso. Pero los que empiezan de abajo como nosotros, podemos dar un salto, como lo mencionó muy bien esa es la paradoja, ¿no? Que podemos crecer más rápido porque empezamos con una referencia muy baja, ¿no? Bueno, la productividad, sabemos que estamos penúltimo en productividad total, los factores en Latinoamérica, eso ya es conocido, lo han visto. Vamos a seguir para adelante, vamos a hacer otro. Mejor sigue para adelante porque ya no, sí, porque también, bueno, acá hay una comparación justamente que lo dijo Hoffman, digamos, el asunto está que acá demuestra de que la prosperidad y la riqueza de los recursos naturales, o sea, los recursos naturales no es, digamos, un factor determinante para el crecimiento económico. Podemos tener muchos, como en Perú, acá este es el Perú, ¿ah? Por ejemplo, Perú, digamos, en tierra arable tiene 0.13, Malasia tiene la mitad, ¿no? Pero cuando se habla ya de exportación de recursos naturales, la productividad de Malasia es 1.2, en Chile, por ejemplo, es 3.9. Y así, digamos, el asunto está de que, digamos, tienen mayor nivel de productividad, o sea, mayor tecnología. Eso es lo fundamental. Por ejemplo, acá, por ejemplo, Chile, por ejemplo, las exportaciones per cápita no solamente crecen, digamos, por el cobre, digamos, que explota, sino también van creciendo las otras exportaciones o sea, está más diversificado que el Perú, o sea, en Perú, digamos, las exportaciones digamos, los minerales metales, es como 70%. Es una gran diferencia, pero en Chile, en Noruega, digamos, por ejemplo, ellos tienen el petróleo, o sea, por el petróleo, digamos, sus exportaciones per cápita están creciendo y también están creciendo las otras exportaciones que tienen componentes, digamos, de valor agregado, o sea, conocimiento, o sea, no es porque, digamos, se crezca solamente con los recursos, digamos, naturales, en este caso el petróleo, sino también ellos no han descuidado, tienen una industria, un sector productivo diversificado, o sea, no solamente dependen del petróleo, sino de otros productos. Adelante. Bueno, sí, no, por eso los gastos ya es más... Bueno, acá por ejemplo, hay algo para que, digamos, complementado a lo que ha hecho Santiago Roca. Mire, cuando hablan los empresarios, inclusive gente, digamos, educada con muchos de los presentes, cuando hablan de innovación, digo que este es una, digamos, dato, digamos, de línea, o sea, es oficial. Cuando hablan de los gastos de actividades de innovación en la industria manufacturera, por ejemplo, dice innovación, dice adquisición de bienes y capital, 78.4%, que es lo que dice Santiago Roca. O sea, creen que porque han comprado la máquina, como dijeron alguien cuando mencionó el primer expositor, la mente futura, entonces, si nosotros importamos, digamos, mente con la máquina que la vamos a dejar con la mente, entonces ya estamos en el primer mundo. No es cierto, completamente falso, como lo ha demostrado muy bien, digamos, Santiago Roca. O sea, miren, así le llaman innovación. ¿Qué innovación? Eso no es innovación. Simplemente han comprado y es una caja negra. Y realmente el trabajo, investigación y desarrollo es 3.4%. O sea, transferencia de tecnología, 3%, digamos, de estructura, digamos, de gasto en esta actividad. O sea, esa es la realidad. O sea, hay también desconocimiento realmente de lo que es tecnología.
Bueno, sí, bueno, sí, no, porque esto ya... Mira, algo acá, digamos, que tiene que ver con el índice de complejidad económica. Mire, Perú, y acá está, digamos, el ingreso per cápita de los países, y en esta línea está el índice de competitividad. De 0 para acá es positivo, o sea, estamos, comienza a ser una economía, digamos, sofisticada, diversificada, digamos, y selectiva de productos, ¿no? Por ejemplo, el Perú está en el lado negativo. Acá. Chile tampoco, no creo que está muy bien en ese respecto. O sea, si bien tiene un producto per cápita casi el doble que el Perú, o más del doble, también está en el lado negativo. Pero mire, ven, Uruguay está mejor que nosotros. O sea, tiene mayor, según este índice, tiene más capacidad a mediano y largo plazo de crecer más que el Perú. Uruguay, país chico. Brasil, por supuesto, y Colombia también. México es el que está mejor posicionado, parece que es por la transferencia. Ha habido transferencias tecnológicas, si bien son ensambladores de autos y todo, y equipos, digamos, automotrices y otros, parece que han cuidado justamente lo que ha señalado muy bien Santiago Roca, que tiene que haber, parece que ha habido transferencia de tecnología, entonces ellos han asimilado esto. Bueno, acá algo que sí, digamos, este índice, digamos, de complejidad económica, ¿qué predice? Porque este índice, además, no solamente chequea lo que pasó, sino también permite hacer una predicción que es muy difícil en economía. Entonces, para nosotros nos pone, acá está el Perú, que nosotros en los próximos 10 años, hasta 2021, digamos que el CEPLAN, que no está el CEPLAN, prevé que estaremos así como se ve acá en 2.25% de crecimiento promedio. Y parece que eso más o menos se está cumpliendo, porque estamos ya con, digamos, China desacelerado, etcétera, etcétera. El crecimiento ya no va a llegar al 6% ya este año. Pero, o sea, esto no se debe a la mala suerte de los factores externos, sino que el país no tiene capacidad. Capacidades para mantener un crecimiento económico sostenible. ¿Y qué se basa la capacidad? Justamente el capital humano, todos los person base, o todos, digamos, los trabajadores preparados para hacer cosas, para producir. Bueno, esa es un poco la predicción. Quienes van a estar mejor que nosotros es Colombia, que está arriba de nosotros, y después México, que nuevamente se corrobora con lo anterior. Adelante. Bueno, acá, bueno, para ya terminar, acá hay un trabajo, digamos, un síntesis en la cual, digamos, que lo han hecho, digamos, investigadores de la CEPAL y el Banco Mundial, digamos, acá está la referencia que dicen, digamos, ¿qué mencionan? Cuando la región intentó convertirse al fundamentalismo del mercado requerido por el Consenso de Washington, se encontró que más bien se retrasaba o, digamos, tenía problemas para avanzar. Mientras los países que no observaron esta receta de la ortodoxia llegaron a crecer de acuerdo a sus objetivos. Entonces, ¿qué concluyen? Que verdaderamente la política industrial está rápidamente retornando, digamos, al centro, digamos, de la agenda de desarrollo de América Latina, recién con retraso. Esto después de que el Consenso de Washington lo había demonizado, o sea, era una mala palabra, digamos, por ejemplo, planificación, ahora por lo menos estamos hablando de planificación, menos de política industrial. Entonces, pues, más tarde que nunca, ¿no?
Entonces, digamos, muy importante factor en los casos de éxito es la delegación de liderazgo estratégico a los ministros y agencias que están a cargo de la, digamos, supervisión de los sectores económicos, los sectores reales, digamos, de la economía, industria, comercio, tecnología e innovación. Pero el ministro de Finanzas no es la voz dominante en la dirección de la estrategia y las modalidades de implementación de la política industrial. A menudo ha extendido las áreas de política donde él tiene limitada competencia o disposición cultural, especialmente en las áreas que necesitan soporte al desarrollo industrial. ¿No le suena algo familiar esta conclusión para el país? En otra palabra, ¿qué quiere decir? Que el ministro de Finanzas no se debe meter en los sectores reales de la producción, porque aparte de tener una forma de pensar, de repente la del Consenso de Washington todavía, ¿no? Y no la conoce, no la entiende. Esto lo dicen investigadores, eso está avalado por digamos, el CEPAL y el Banco Mundial, ¿no? O sea, y lo han publicado, es un libro, acá está el dato, lo pueden leer. O sea, finalmente, bueno, la estrategia que, digamos, que sugiero del desarrollo a mediano y largo plazo tiene como soporte las políticas industriales y está orientada al ambiente económico con distribución y equidad, respetando el medio ambiente. Por eso es que es el desarrollo económico sostenible, ¿no? Se reconoce la importancia de la ciencia y tecnología tanto en el diseño de políticas de desarrollo como en todas las actividades productivas. O sea, en cuanto a los hacedores de política, muchas veces son, digamos, gente que, si bien conocen aceptablemente su materia, pero no reconocen que muchas de las decisiones tienen que ver con el conocimiento científico, tecnológico, innovador de los productos o los servicios que tienen, digamos, los diferentes sectores. Entonces, en fin, en Estados Unidos, por ejemplo, el presidente de Estados Unidos tiene un cuerpo asesor independiente de los ministros, en la cual hay desde biólogos hasta psiquiatras. O sea, que cuando hay un problema, obviamente el cuerpo asesor es el que responde. No solamente hay digamos, un ministro, o lo llaman ministro de Finanzas, ¿no? El ministro de Finanzas es uno adicional, pero cuando tiene problemas, como el problema que hubo derrame de petróleo en el Golfo de Persia, entonces ahí su equipo asesor fue el que dio la solución. Eso sí, liderado en ese caso por el ministro de Energía de entonces, que era un premio Nobel de Física, Steve Chu. Bueno, entonces acá también hay que aprovechar la explotación de recursos naturales formando capital humano de alto nivel de calificación, invirtiendo en educación, pero en ciencia y tecnología. Y, digamos, en el desarrollo de investigación e innovación. Para el mediano plazo lograr una diversificación productiva potenciada con la innovación tecnológica en áreas productivas con ventajas competitivas. Y construir alianzas público-privadas con reglas bien definidas, transparencia, evaluación y con funcionarios competentes y honestos. Competentes y honestos. Y la participación también de altos representantes de la sociedad civil, como de los colegios profesionales, etc. No solamente dejarle, digamos, la cancha libre a los funcionarios del Estado y los funcionarios de las empresas. Esa es un poco la recomendación y finalmente, bueno, podríamos decir, ningún ambiente favorable para el que no sabe a dónde va. Eso no lo digo yo, eso lo ha dicho Séneca antes de la era actual de la humanidad. Gracias.